Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con un relato que es un clásico absoluto de Isaac Asimov. La máquina que ganó la guerra, de 1961. Un relato corto, pero con una profundidad tremenda. Muchísima. El punto de partida, bueno, parece sencillo, ¿no? La humanidad acaba de ganar una guerra interestelar decisiva contra los denevianos. Y el héroe indiscutible, la gran protagonista de la victoria, es Multivac. Esa supercomputadora gigantesca que, en teoría, ha dirigido toda la estrategia. Pero claro, la historia no empieza con desfiles. No, para nada. Empieza en las cámaras subterráneas, frías, silenciosas de Multivac. Y ahí se reúnen tres hombres clave. John Henderson, que es el máximo dirigente de la Federación, Max Jablonski, el programador jefe de Multivac, el cerebro técnico. y Lamar Swift, un alto mando militar. Y la atmósfera, no es de euforia. Es de agotamiento, de tensión. Desde el minuto 1, Asimov ya nos está diciendo que la versión oficial de la victoria, pues que no cuenta toda la verdad. Exacto. Hay un secreto ahí, latente. Y la pregunta es, bueno, si no fue la máquina, ¿quién demonios ganó esta guerra? Y ahí es donde la conversación arranca, con un cinismo que se palpa. Sí, es Jablonski el que rompe el hielo, ¿no? Bromea sobre si deberían darle una medalla a Multivac, llamándola la gran heroína. Claro, es su forma de tantear el terreno, a ver quién se atreve a decirlo en voz alta. Y Henderson, el líder, que parece agotado, harto de todo, suelta la frase clave. ¿Qué más me importa? Si eso le satisface, dejad que Multivac sea la máquina que ganó la guerra. Uf, esa frase. Esa frase abre la puerta a la primera de una serie de confesiones que son, bueno, impactantes. Es una rendición. Es admitir que la historia oficial es mentira y que ya no le quedan fuerzas para seguir con la farsa. Y ahí empieza él. Admite que durante años dudó muchísimo de la fiabilidad de los datos. Claro, la información que llegaba de la Tierra, de Marte, de Titán, era tan inmensa, tan compleja. Que su instinto le decía que no podía ser del todo correcta, que estaba llena de errores, de gente que falseaba informes. Y esto es fascinante porque es la eterna tensión entre el Big Data y la intuición humana, ¿no? Totalmente. Hoy lo vemos todo el rato. Directivos con miles de métricas que al final deciden por una corazonada. Pues Henderson hacía justo eso. Confiesa que él corregía los datos antes de meterlos en la máquina. O sea, que los ajustaba basándose en su propio olfato. Es la primera grieta en el mito de la máquina perfecta. Claro, la infalibilidad de Multivac no era tal. Detrás de sus cálculos supuestamente puros, había un humano alterando la información de entrada. El sistema no era automático. Era una simbiosis secreta donde el hombre no se fiaba de los datos brutos. Pero es que espera, que la cosa no termina ahí. No, que va. Justo cuando estamos asimilando esto, Jablonski, el técnico, toma la palabra y dobla la apuesta. Le dice a Henderson algo como: tus miedos se quedaban cortos. ¡Qué bueno! Sabía que Multivac no funcionaba bien. Admite que no tenía las piezas necesarias para repararla y que la máquina estaba en esencia averiada. ¡Madre mía! Así que si los datos que entraban eran dudosos y la máquina que los procesaba era defectuosa, Basura. los resultados eran completamente inútiles. Basura. ¿Y aquí viene su gran revelación, entonces? Pues que, como él sabía que los informes de Multivac no tenían ningún sentido, él mismo los ajustaba. También. Modificaba los resultados según su propia intuición sobre lo que parecía correcto. Vamos, que se los inventaba. Esto es increíble. O sea, el líder político corrige los datos de entrada. Y el técnico principal ajusta los datos de salida. El gran cerebro electrónico, Multivac, era una caja negra vacía. Un pretexto. Totalmente. La guerra fue dirigida por la intuición de dos hombres que fingían seguir las órdenes de una máquina para mantener la moral y la confianza del sistema. La máquina no era una herramienta, era un oráculo, un ídolo. Justo. Un oráculo en el que todos necesitaban creer, aunque sus sacerdotes, estos dos, supieran que era un fraude. Y cuando parece que ya no puede haber más giros, que es imposible, Lamar Swift, el militar, que ha estado escuchando todo en silencio, hace la confesión definitiva. la que lo cambia todo. Él era quien tenía que tomar las decisiones finales en el campo de batalla. Las que costaban vidas y decidían el curso de la guerra. Y revela que no se fiaba de los informes ajustados de Jablonski. Que a su vez se basaban en los datos corregidos de Henderson, una cadena de suposiciones. No se fiaba de nada que saliera de Multivac. Y dice que para tomar las decisiones de verdad, las más difíciles, utilizó otra máquina.
Y te lo imaginas, ¿no? A los otros dos mirándose pensando, otra máquina. Una, según él, mucho más sencilla y fiable. Se mete la mano en el bolsillo Saca unas monedas antiguas. y deja caer la última sobre su mano. Con una sonrisa, la lanza al aire. Ahí está. ¿Cara o cruz? El remate del relato. La máquina que usó la Mar Swift para ganar la guerra fue una simple moneda. ¡Qué brutal! Las decisiones estratégicas más importantes de la humanidad no se basaron en análisis de datos, ni en la intuición de expertos. ¿Sino en el puro azar? Es que es una cuestión importantísima sobre la complejidad y la incertidumbre. Claro, cuando hay tantas variables y los datos son tan poco fiables. Es un análisis complejo superior a una decisión aleatoria. Asimov nos sugiere que, en el caos de la guerra, la ilusión de control que nos da la tecnología puede ser solo eso. Una ilusión. Al final, la decisión se redujo a un 50% de probabilidades. Entonces, a ver, vamos a repasar. Una supercomputadora aclamada como la salvadora de la humanidad. ¿Resulta ser una farsa? Los datos de entrada manipulados por un político. Los de salida inventados por un técnico. ¿Y las decisiones finales? Tomadas lanzando una moneda al aire. Es una comedia de errores casi. Pero el relato no es un ataque a la tecnología, ¿eh? Para nada. Es una advertencia sobre nuestra dependencia ciega de ella. Sí, es sobre cómo, ante sistemas que no comprendemos del todo, estas cajas negras, tendemos a ceder nuestra responsabilidad y nuestro juicio crítico. Asimov explora ese factor humano que es irreemplazable. La duda, la intuición. Y a veces la simple necesidad de actuar incluso cuando no tienes ninguna certeza. Exacto. Es una reivindicación del juicio humano, no como algo infalible, sino como algo que no podemos evitar. Y pensar que esto se escribió en 1961, en los mismísimos albores de la era computacional. Es que eso es lo alucinante. Y nos deja con una pregunta final que hoy es, bueno, más relevante que nunca. Totalmente. En nuestro mundo actual, gobernado por algoritmos de inteligencia artificial, análisis de Big Data. ¿Cuáles son nuestras multivacs particulares? Buena pregunta. ¿En qué sistemas depositamos una fe ciega, asumiendo que sus resultados son objetivos e infalibles? Y la pregunta más inquietante, la que de verdad da escalofríos. A ver. ¿Cuántas de las decisiones cruciales que nos afectan, sin que lo sepamos, siguen dependiendo, en última instancia, de un simple cara o cruz?